Oración. Bien, hermanos, estamos hoy día domingo 18 de febrero. Hoy día es domingo 18 de febrero. Este primer trimestre, enero, febrero o marzo, de primer trimestre, pues estamos estudiando el libro de los Salmos, ¿no? Estamos estudiando la Biblia. Y, hermanos, en esta mañana vamos a estudiar este tema. Aquí está el título, hermanos. Pueden dar lectura para confirmar que se ve la presentación. A ver, a alguien de ustedes, hermanos, una miradita a la pantalla y denle una lectura a ver si se ve. En mi corazón he guardado tus dichos, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. En mi corazón, ¿no? Dice, he guardado tus dichos. Interesante que el salmista diga esas palabras y es el título, ¿no? De nuestra lección para hoy día. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Algún comentario respecto a este título, hermanos? ¿No? ¿Qué significa, por ejemplo, acá cuando dice en mi corazón? ¿No? ¿A qué se refiere corazón? Al órgano que tenemos en el pecho, ahí adentro está nuestro corazón que bombea continuamente, no desde el nacimiento, no hasta que descansemos. Ese órgano es en mi corazón, dice, ¿no? He guardado, ¿no? ¿Y qué significa guardado también, hermanos? Tus dichos, que son los dichos, hermanos. A ver, algún Hermano, comentario, pregunta de repente, hermanos. posiblemente, hermano, dice que en el corazón está el Espíritu de Dios. Hay como dice 36, 26 de Ezequiel, ¿no? Entonces Dios hace una operación para que el corazón puede funcionar correctamente como Dios lo quiere. Y allí puede grabar Dios. ¿Qué puede grabar? El libro, el testimonio, el capítulo, el versículo que Dios quiere que nosotros expongamos delante de la gente, ¿no? Para presentar al Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Eso tal vez significa. Y también allí hay dos preguntas. Entonces, la pregunta número uno, pregunta número dos. Y puesto ahí yo respuesta sugerente. La pregunta es, dice ahí, ¿cómo debemos guardar los mandamientos de Dios? Dice ahí. Entonces la primera pregunta y la respuesta correspondiente sería vida diaria de fe en Cristo para ser justificado. Entonces, versículo correspondiente más o menos Gálatas 3:24, donde dice, la ley de Dios conduce ¿a quién? A Cristo. Es la fe. La segunda pregunta es, ¿y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardar? ¿Qué es la ley de Dios? Entonces, la respuesta sugerente es Deuteronomio 13, 10, 13. Entonces, también correspondería Salmo 119, 105. ¿Cómo? Sería como una lámpara, dice, dispuesto a obedecer. Son respuestas sugerentes que podemos encontrar allí, hermano. Gracias, gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso. Ha comentado bastantes cosas que no he logrado captar bien, pero hermano, puedes repetir en algún momento algo, ¿no? De lo que ha mencionado, hermano. Sí, pues, hermanos, aquí hacíamos pregunta, ¿no? De este título, en mi corazón, ¿no? Entonces estábamos preguntando, este corazón es al órgano que tenemos, no físico, dentro de nuestro cuerpo, no el corazón que bombea la sangre.
A eso se está refiriendo, que es, y la otra palabrita es guardado. ¿Qué significa guardado? ¿Cómo es eso de guardar? Por ejemplo, yo guardo alguna cosa en una caja, digamos, ¿no? Y también dichos. ¿A qué se refiere dichos? Sí, hermana, por favor. Eh, bueno, uno suele decir a alguien que quiere que la lleva en el corazón. Llevar en el corazón es llevar los pensamientos. Entonces, en los pensamientos, ¿cierto? Nosotros guardamos las enseñanzas que Dios nos ha dado. Guardar es decir que las atesoramos, ¿cierto? Y también las cumplimos. Muy bien, hermana. Entonces, el corazón está relacionado con los pensamientos, dice nuestra hermana, ¿no? Así como uno dice, ¿no? En mi corazón te llevo presente siempre, ¿no? De repente eso dice a alguien y está refiriéndose en la mente, ¿no? En la memoria, te llevo presente, ¿no? No me olvido de ti. Está haciendo una comparación, ¿no? ¿Qué más podría ser, no? Porque en la Biblia se hace mención al corazón bastante. Ama a Dios de todo tu corazón, dicen, ¿no? Y así, muchos otros pasajes también. Dando a entender, hermanos, de que como el corazón es el motor, diremos, ¿no? Que hace que funcione nuestro cuerpo o tenga vida también, hermanos. Estaría referido a la integridad del ser humano, ¿no? O a la parte central, importante, ¿no? Y más relacionado, como dice nuestra hermana, ¿no? A la mente también, ¿no? Porque ahí es donde se registra, ¿no? La información que recibimos. Y en este caso está hablando de guardar dichos en el corazón, guardar dichos en el corazón. Guardar, esa es otra palabra que habría que entender. ¿Qué significa guardar en este caso, ¿no? Guarda los mandamientos, por ejemplo, se dice, ¿no? Em, Dios quiere que guardemos sus mandamientos. ¿A qué se refiere guardar? ¿No? Y tus dichos, bueno, lo que dice, ¿no? Lo que dice, en este caso, Dios a través de su palabra, dichos. Bueno, si hay algún comentario, hermanos, comente, y si hay preguntas, también pregunten. Bueno, yo me hago esas preguntas, ¿no? Al ver este título, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Por qué lo dice? ¿Quién lo dice? Vamos a leer ahora en los Salmos. Bien, hermanos, entonces aquí entramos en la lectura de nuestra lección. Dice así, ¿no? Lee Salmos 119, versos 1 al 16 y también versos del 161 al 168. Dice. Bueno, este Salmo 119 tiene bastantes versículos, ¿no, hermanos? Así que eh, hay que responder la pregunta. ¿Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios? ¿Cómo debemos guardar, dice, los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces aquí otra vez la palabrita, ¿no? Guardar. ¿Cómo es este asunto de guardar, ¿no? Aquí voy a marcar esta parte, ¿no? Aquí dice, ¿cómo debemos guardar? A ver, hermanos, si pueden responder, ¿cómo debemos guardar los mandamientos de Dios? ¿Y cuáles, dicen, ¿no? ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos? ¿Cuáles son las bendiciones? No, aquí bendiciones que recibimos al guardarlos. Si alguien puede dar un ejemplo, hermanos, estas preguntas que dicen aquí, ¿cómo debemos guardar los mandamientos de Dios Hermano justo, y cuáles son sus bendiciones que recibimos? ¿Algún ejemplo tal vez? Sí, hermana. bueno, primero debemos ser obedientes. Guardar los mandamientos es hacer la voluntad de Dios. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios les dice, hoy pongo delante de ustedes la bendición. Toda la palabra de Dios, los mandatos de Él son bendición para nosotros.
¿ya? Y la maldición es no obedecer esos mandamientos. Entonces, debemos guardarlo, ¿cierto? Primeramente cumpliendo como dice el Señor que lo hagamos. No es como a nosotros se nos ocurre, ¿cierto? Es hacerlo como Él nos pide. muy bien, hermana. Ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos guardar, dice, ¿no? Los mandamientos de Dios y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos. Entonces, estoy pensando, hermanos, aquí en el Salmo número 1. No sé si eso nos puede, en este Salmo nos puede dar respuesta a estas preguntas. Bueno, esto ya tratando de responder las preguntas que, aunque el Salmo nos va a indicar también cómo, pero de repente tratando de entender, hermanos, ver algún ejemplo en la Biblia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Salmos, estoy buscando aquí Salmos, el capítulo 1, el versículo, vamos a empezar aquí con el 1. En esta oportunidad tengo aquí la versión Dios habla hoy. Voy a agrandar aquí las letras. Y aquí, hermanos, en esta versión, por ejemplo, dice, ¿no? Feliz el hombre que no sigue, dice, el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores. O sea, no camina por el camino malo, ¿no? Ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Entonces, acá está hablando de la bienaventuranza, dice el hombre, feliz el hombre, ¿no? Que no camina por ese camino malo de los malos, ¿no? Los que se burlan. Entonces, feliz, ¿quién? Sino aquel que pone su amor en la ley, dicen, aquel que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche, ¿no? No sé si este versículo 2 puede dar respuesta a eso, ¿no? Porque David, él reflexionando, saca conclusiones, ¿no? De la experiencia de vida que él tiene. Entonces, que bien si una persona no ha caminado por el camino malo, ¿no? Es una gran bendición, pues, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, nuestro modelo, no caminó por el camino malo. Y esa es una gran bendición, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno ha caminado por el camino malo? Hermanos, son hábitos que no sabes cómo sacarlo, ¿no? De tu cuerpo, de tu ser, que por ahí el enemigo te ataca, hábitos malos, ¿no? Y entonces hay una tremenda dificultad, a diferencia de un joven, ¿no? Que no ha caminado, ¿no? Por ese camino malo, entonces el enemigo no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Para hacer caer en la tentación, ¿no? Por eso dice bienaventurado, ¿no? Feliz, dichoso. Sino la persona dichosa, dice, es aquella persona que pone su amor en la ley. Pone su amor, dice, en la ley. Ahí la palabrita pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Esta es la versión Dios habla hoy. Hay otra versión de traducción del lenguaje actual. Aquí, por ejemplo, dice así: Dios bendice, dice aquí, ¿no? A quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. El 2 dice, Dios bendice, ¿no? A quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. A ver, hermanos, ahí incluso hace comparación, hermanos, ¿no? Que aquella persona que medita, eh, estamos queriendo entender la palabra que guarda también, ¿no? La palabra ahí, no sé si en otra versión, en la versión de 1960 dice ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El 2, sino que en la ley de Dios está su delicia, sino que en la ley de Jehová, o sea, bienaventurado aquella persona que en la ley de Jehová está su delicia, hermanos. ¿Qué cosa es delicia, hermanos, no? Y en su ley medita de día y de noche. Así dice la versión
Hay otra versión, por ejemplo, a ver, vamos a ver Torres de Amat. ¿Qué dice Torres de Amat esa versión? El 2 voy a leer, ¿no? Dice, bienaventurado quien, aquella persona que tiene puesta su voluntad, dice, en la ley del Señor y está meditando en ella de día y de noche. Bueno, eh, en este caso, no sé si guardar la ley de Dios implica esto, ¿no? De meditar, ¿no? En la ley de Dios día y noche, como dice ahí, de que poner la voluntad en la ley del Señor, ¿no? Y hay bastantes versiones, hermanos, aquí la versión, este es la Biblia de Jerusalén. Dice, feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupo de necios toma asiento, sino que se recrea, dice, ¿no? Recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Bueno, sabemos este salmo que dice, ¿no? La bendición, como hacíamos la pregunta, ¿no? El resultado de guardar en el corazón la ley de Dios o meditar en la ley de Dios día y noche, como dice David. El resultado es de que uno va a ser como un árbol plantado, ¿no? Junto a las orillas del río, ¿no? Su fruto da en su tiempo, ¿no? En esta versión dice, será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera. Pero en las otras versiones, de repente, en la versión Dios habla hoy, ahí habla, ¿no? El 3, ese hombre es como un árbol plantado a las orillas de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas, todo lo que hace le sale bien, todo lo que hace le sale bien. O sea que el que guarda, hermanos, los mandamientos de Dios en su corazón, entonces es como un árbol que ha sido plantado junto a las orillas del río, da su fruto en su tiempo, hermanos, de una forma natural, ¿no? Y jamás se marchitan sus hojas, miren la figura, hermanos, ¿no? Porque siempre está regado por las aguas, ¿no? De ahí en las orillas del río. Hermano, justo. Todo lo que hace todo lo que hace le sale bien, dice la noche. Muy bien, entonces, a ver, hermano Marcelino, buen día, hermano. Buenos días, hermanitos, con todos. Esa persona que medita en la ley de Jehová de día y de noche son comparados con un árbol que está plantado junto a aguas junto a arroyos y siempre permanece verde y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa persona también es comparado con los perfectos. Eso está en Salmo 119:1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El pecador, dice, el pecador no puede hacer frente a las exigencias de Dios con sus propias fuerzas. Debe acudir en busca de ayuda al que pagó el rescate por él. Cristo es nuestra esperanza. Los que confían en el don, o sea, en Él, son limpiados. La gracia de Cristo y el gobierno de Dios van juntos, en perfecta armonía. Cuando Jesús se convirtió en el sustituto del hombre, la misericordia y la verdad se juntaron, y la justicia y la paz se besaron. La cruz del Calvario da testimonio de las elevadas exigencias de la ley de Dios. La ley de los 10 mandamientos no debe ser contemplada tanto desde el lado prohibitorio como desde el lado de misericordia. Sus prohibiciones son una segura garantía de la felicidad en la obediencia. Cuando se la recibe en Cristo, obra en nosotros la pureza de carácter que nos proporcionará gozo a través de edades eternas. Para el obediente es una muralla de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien revelándose a los hombres los principios
A ver, se me borró. Quien cuando se recibe en Cristo obra en nosotros la pureza de carácter que nos proporciona gozo a través de edades eternas. Para el obediente es una muralla de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien, revelándolos a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudar de los males que resultan de la transgresión. Es en realidad una muralla de protección. Quien rompe esos mandamientos así ligeramente se ve en problemas, muchas veces dentro de la cárcel, o, por ejemplo, por haber, digamos, matado a alguien, está en la cárcel, y después despierta en la cárcel. ¿Qué pasó conmigo? Yo quería ser solamente feliz. Tomé mucha cerveza con mis amigos y vi a uno de mis amigos que estaba tocando a mi esposa de manera impropia. Agarré mi pistola, disparé, pero yo quería ser feliz. ¿Viste? Hacemos cosas tontas, entre comillas, pero justamente sin tener cuidado de obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios a los cristianos que somos obedientes es una muralla de protección. Muy bien. Bien, queridos hermanos, ahí está algunos consejos, ¿no? Del espíritu de profecía, y algunos comentarios también que hace nuestro hermano, ¿no? Hermanos, tratemos a ver de lograr entender, ¿no? O sea, palabra, tal vez las palabras, a veces, ¿no? O sea, una palabra, entender, ¿no? Como dice ahí, leyó ya nuestro hermano lo que dice, bienaventurados los perfectos de camino, dice, ¿no? Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son ellos? Dice, los que andan en la ley de Jehová. Pero antes de ello, hermanos, de repente hacernos preguntas, responder, ¿no? En la práctica, ¿qué significa todo esto? Porque la pregunta dice aquí, cómo debemos guardar los mandamientos de Dios y cuáles son las bendiciones que recibimos? Creo que en el Salmo 1 hemos estado viendo de que ese cómo de repente no es meditar día y noche, dice en la ley de Jehová. Cuando uno medita día y noche en la ley de Jehová, ¿no? ¿Qué va a pasar, hermanos? Va a ser como un árbol plantado, ¿no? Que da su fruto en su tiempo, ¿no? Entonces, vemos que el árbol está plantado en las orillas del río, entonces el agua siempre está permanente alimentando la raíz, ¿no? De ese árbol, entonces no se va a secar sus hojas, como dice ahí, ni se van a caer. Todo lo que, así es el hombre, dice que hace, medita día y noche. Todo lo que hace, prosperará. Todo, dice así, todo, ¿no? Entonces, hay respuestas, ¿no? A de repente, esta pregunta. Pero en la práctica, hermanos, pongamos a pensar, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros guardando los mandamientos de Dios? ¿Cómo? Estamos meditando día y noche. A ver si yo pregunto, digamos, a ver, hermano, pregunta, a ver, dime cuál es el quinto mandamiento, mira, o el séptimo mandamiento, ¿cuál es esto? ¿No? ¿Lo conocemos? Hemos meditado día y noche. ¿Qué cosa es meditar día y noche también, hermanos? ¿No? Esa es la experiencia de David, que él medita día y noche. O sea, ¿cómo es eso, no? Que en el cotidiano vivir él en cualquier actividad que él hace, entonces en su mente está, ¿no? Ahí, qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, y tiene que estar ajustado a las cosas que ya está en su mente grabado, ¿no? Sus principios, los valores, ¿no? Eh, pero, ¿qué tiene que ver aquí en nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Justo ahí estaba comentando nuestro hermano, aquí estoy intentando dibujar una parte, digamos, de un tronco, así, y aquí una conexión, hermanos, ¿no? Aquí una conexión para una rama, digamos, ¿no? Aquí una rama. Lo importante estaría aquí, hermanos, en la conexión. El tronco es Cristo y la rama es
somos nosotros, digamos. Aquí la conexión, hermanos. Bueno, aquí voy a cambiar este de color. Muy bien, aquí. Ajá. En esta parte, hermanos, la conexión de Cristo con nosotros, ¿no? Para estar, como dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. Separados de mí no podéis dar frutos. Entonces, lo que yo estoy entendiendo, hermanos, es que cuando meditamos día y noche en la palabra de Dios, es para podernos unirnos, pienso, ¿sí? La rama esté unida al tronco que es Jesús. Entonces, medita día y noche, entonces uno se está conectando, se está uniéndose, ¿no? Ahí, ¿no? Hay esa relación, ¿no? Íntima con el Señor, ¿no? Una relación íntima, ¿no? Hay una buena conexión y así que el Señor Jesucristo, así, por Él viene, pues, ¿no? Esa fuente, ¿no? Así como el agua, los alimentos, viene por el tronco y se va a las ramas para que dé su fruto. Entonces, entonces nos conectamos. Estoy pensando, a ver si alguien puede también comentar esto que estoy pensando aquí. ¿Cómo es esto de, como dicen, ¿no? ¿Cómo? Dice la pregunta, ¿cómo debo guardar los mandamientos de Dios? Bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo? En la práctica, ¿cómo estamos haciendo, hermanos? O sea, ¿cómo estamos haciendo? Porque hay muchas personas o cristianos, diremos, ¿no? Que tal vez se guían por los sentimientos nada más, quieren sentir, pues bueno, pero no quieren guardar los mandamientos de Dios. No, eso de guardar es legalismo, dicen, ¿no? Legalismo, no. Entonces, solamente quieren sentir esa emoción, ¿no? De prosperidad, de tranquilidad, de paz, de repente, ¿no? Sentir, ¿no? Pero guardar los mandamientos lo ven una cosa negativa, legalismo, que eso era para el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no hay eso, a veces se menciona eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? La pregunta está ahí, hermanos. A ver, vayamos a eso, ¿no? ¿Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos? Ya habíamos dicho, hermanos, de que las bendiciones es que en todo lo que tú emprendes vas a prosperar, todo lo que emprendes vas a prosperar si meditas día y noche en la palabra, si guardas los mandamientos de Dios en tu corazón. O sea, estoy entendiendo que es una conexión con el Señor Jesucristo, ¿no? Eso de meditar día y noche en los mandamientos de Dios. A ver, en la práctica, hermano, no sé cómo estás haciendo tu hermano, cómo un ser humano, no sé, se programa tal vez, ¿no? Con los términos de este tiempo, que a veces uno se programa, ¿no? Y el mundo clama, ¿no? En este mundo ya no hay principios, ya no hay valores, porque las jóvenes ahora hacen lo que sea, hermanos, ¿no? Problemas en este mundo, ¿no? Es que ya nos enseñan principios, o sea, mandamientos, como estamos diciendo, ¿no? Este, o guardar esos mandamientos, ¿no? Se clama, se dice eso, ¿no? Entonces, claro, como no hay esos principios, entonces el mundo, con, bueno, con la información que tiene entre su cabeza, no es nada bueno, son antivalores. Lógicamente, pues el joven roba, mata, adultera, bueno, hace todo tipo de pecado, ¿no? Como estamos viviendo en este tiempo. Entonces, hermanos, eh, esto es importante, ¿no? La conexión de Cristo, ¿no? Cristo con nosotros, la persona, ¿no? Cómo nos conectamos con Dios. Y que, como el Señor dice, nada podéis hacer sin mí, ¿no? Entonces hay que tener esa conexión. A ver, hermanos, no sé, pero por ahí yo estoy haciéndome preguntas, ¿no? Respecto a ver si en forma práctica, hermanos, podemos decir, ¿no? Yo estoy programado para hacer de repente cosas buenas, ¿no? Si se presenta alguna cosa, entonces, cosa negativa, entonces no lo puedo hacer. Ejemplo, hermanos, José, este joven José se ha propuesto, pues también de igual manera,
así como David, meditar día y noche en la ley de Jehová, se ha propuesto obedecer, ¿no? Cuando lo vendieron sus hermanos a los ismaelitas, luego en Egipto, bueno, él se ha propuesto, ¿no? Justamente de estar así conectado, ¿no? Con Dios, de obedecer, de hacer las cosas. O sea, en su mente estaba programado ya para hacer la voluntad de Dios. Y cuando se le presenta la tentación, hermanos, se le presenta la tentación que fácilmente de repente cualquier persona puede caer, ¿no? Esa tentación que le puso su patrona, ¿no? Y automáticamente José, este joven, dice, ¿cómo voy a hacer este pecado? Si Dios me está mirando eh, y yo soy el mayordomo de acá, tú eres la mujer de mi patrón, ¿cómo yo voy a tener relaciones sexuales contigo, no? Eso está, o sea, automáticamente él, o sea, teme, ¿no? ¿Cómo? O sea, respeta a Dios y dice, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, que una persona que medita día y noche en la ley, o sea, está programado así con sus principios, está unido a Jesús, se presenta la tentación de robar de repente, alzarse, ¿no? Dinero, y entonces, aunque nadie lo está viendo, dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Porque está unido, ¿no? O sea, medita día y noche en la ley de Dios. O sea, está grabado en su mente, en su corazón. Eso no puede robar, no puede mentir, ni siquiera en broma puede mentir. Y si por algún motivo mintió o hizo algo, entonces el Espíritu Santo le dice, ¿no? Que está mal, ¿no? Está intranquilo, no puede estar ya en paz hasta que pida perdón, reconozca, diga, yo me he alzado esto, por favor, perdóneme, yo te he mentido, ¿no? Entonces reconoce y pide perdón, ¿no? Entonces, eso, hermanos, no sé, estoy tratando de entender esto, hermanos, ¿no? Esa conexión que tiene que haber con nuestro Señor Jesucristo, y esto referido, ¿no? A la obediencia a los mandamientos, no veo a esa conexión. De relación, ¿no? Relación experimental, íntima con el Señor, ¿no? Bueno, voy a entonces ahora sí de frente, hermanos, leer los textos bíblicos. Ojalá que podamos entender, hagan sus preguntas, sus comentarios. Dice, bienaventurados, feliz, dichosos, hermanos, ¿quién? Los perfectos de camino. Entonces uno puede preguntarse, pero en este mundo, ¿quién es perfecto en su camino? Uno puede decir, pero aquí dice, ¿quiénes son esos perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Jehová. O sea, el hombre perfecto es el que anda en la ley de Jehová. Entonces, uno es imperfecto cuando no anda de acuerdo a la ley de Jehová. O sea, en otras palabras, no está bien conectado, pues no, este cristiano con Jesucristo, ¿no? Porque no está andando en la ley de Jehová, entonces va a fallar, va a estar pecando, porque pecado es desobedecer la ley de Jehová. Bienaventurados, dicen, no, feliz, dichosos, ¿quiénes? Los que guardan sus testimonios. Testimonios entendidos, hermanos, como tenemos la Biblia, ahí son testimonios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, los que guardan también obedecen, ¿no? Y con el corazón le buscan, dice, y con el corazón le buscan. Bienaventurados, ¿no? Los que le buscan con el corazón, dice, ¿no? O sea, con todo el ser integral, ¿no? El corazón como que representa, ¿no? ¿No? El ser total, ¿no? Pues no hacen iniquidad, dice. Qué interesante, hermanos, miren, ¿ah? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué significa iniquidad, hermanos? Habíamos comentado, iniquidad viene a ser, pues, los malos hábitos, ¿no? Malos hábitos que uno hace, hermanos, eh, esos malos hábitos. Estoy cerrando algunos micros, hermanos, préndanlo con libertad cuando van a tener que participar. ¿Está bien, hermanos? Bien. Entonces, hermanos, aquí, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. En otras palabras, si estamos caminando en el camino de Dios, dice que no hace iniquidad, o sea, no tenemos malos hábitos, no, malos hábitos. Iniquidad es eso, ¿no? Iniquidad es
está repitiendo lo malo, siempre eso malo, ¿no? Que hay como hábito, eso es la iniquidad, ¿no? Iniquidad. Por ejemplo, Judas, hemos dicho, de que él era tesorero y el mal hábito que tenía es agarrar, ¿no? La plata de ahí, o sea, robaba la plata ahí de la tesorería que había entre los discípulos y el Señor Jesús. Entonces él no seguía en lo mismo, no pedía ayuda a Dios, al Señor, para salir de ese problema. Tenía sus propias ideas, no se sujetaba a lo que decía el Señor Jesús. Entonces tenía sus propias ideas, su forma de cómo debía ser, no la salvación y todo ello, ¿no? Ese es un mal hábito, entonces esa es iniquidad, iniquidad. Al final la iniquidad te lleva pues a la perdición, ¿no? Y lo llevó así a Judas, ¿no? Bueno, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces aquí, hermanos, se está advirtiendo de que Dios ha encargado que sean muy guardados, ¿no? Tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Bueno, el salmista está mencionando acá que estaría desordenado su camino, pues del salmista. Ojalá, dice, no fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, dice así, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, eh, creo que si está mal nuestro camino, estamos caminando mal, ¿no? Entonces hay que arreglar eso, pues, ¿no? O sea, Dios, acudir a Jesús y Él nos perdona nuestros pecados, confesar nuestro pecado, ordenamos ahora sí nuestro camino y así, hermanos, pues se guarda también los estatutos de Dios. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado, dice, ¿no? Cuando atendiese a todos tus mandamientos, ¿no? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces, la alabanza también, hermanos, diríamos, correcta, tal vez, no sé si la palabra estaría bien, la alabanza, una alabanza con rectitud, ¿no? De corazón, dice acá, esto va a suceder cuando uno dice, aprende los justos juicios de Dios, los justos juicios, ¿no? Tus estatutos guardaré, dice, no me dejes enteramente, dice, no me dejes. Y hay una pregunta que se hace aquí, hermanos, en este salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Bueno, el joven se ha podido equivocar de una y otra forma. Ahora, ¿cómo limpiar ese camino, ¿no? ¿No? Esa vida, ¿no? Esos hábitos, costumbres, ¿no? Que de repente están mal. ¿Y cómo limpiar? Y la respuesta dice, con guardar tu palabra. O sea, obedeciendo la palabra de Dios, o sea, los mandatos de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces hay una relación muy importante aquí, hermanos, de que si buscamos de todo corazón a Dios, es porque no nos vamos a desviar, pues, de los mandamientos de Dios. Y eso es lo que dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. No, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios, dice, he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino, me he gozado, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de todas las riquezas. Bueno, aquí estamos viendo, hermanos, que el salmista, pues, quiere que los mandamientos de Dios lo programe para hacer todo lo bueno, o sea, no se desvíe rompiendo ningún mandamiento, pues no. Entonces, en esa dirección está,
Y hermanos, y él, esta persona que está pues en el camino correcto, o sea, guardando los mandamientos de Dios, va a dar testimonio, ¿no? Como dice, mis labios, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Entonces una persona obediente puede dar un testimonio correcto de lo que, de quién es Dios, ¿no? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, dice, ¿no? Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, ¿no? Me regocijaré en tus estatutos, ¿no? No me olvidaré de tus palabras. Bueno, aquí va recalcando, ¿no? Y hay muchas palabras, como dice, me regocijaré, o sea, alegrarse, gozarse, ¿no? En tus estatutos o mandamientos. No me olvidaré de tus palabras, ¿no? Entonces, para el salmista, guardar los mandamientos de Dios, andar en el camino de los testimonios, de acuerdo a la palabra, vale más que las riquezas materiales, hermanos. Más todas las riquezas. Aló, Meditaré. Sí, hermano, algún comentario, alguna pregunta, hermanos. Hermano, ¿quiere participar? No sé, ahí está nuestro hermano Manuel, que tal vez quiere preguntar, no sé. ¿Algún hermano está queriendo? A ver, siéntase libre de preguntar, hermano. Bueno, vamos a continuar, ¿no? A ver si alguien se anima. Y los versos del 161 en adelante dice, príncipes me han perseguido sin causa, dice, ¿no? Príncipes me han perseguido, dice, sin causa, dice, ¿no? Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Esa palabrita ahora, hermanos, temor, temor, temor. ¿Qué es temor, hermanos? Bueno, temor es reverencia, respeto. El que teme, ¿no? A Dios, entonces es aquel que no dice, ¿cómo voy a hacer esto? No puedo robar, no tiene temor, respeto a Dios, no, dice, reverencia, dice. No puedo mentir, no, ¿cómo voy a mentir? O ¿cómo voy a cometer adulterio? O ¿cómo voy a codiciar? No puedo. O sea, el que teme es así, ¿no? Respeto, reverencia, ¿no? Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, dice, ¿no? O sea, feliz, ¿no? Como si recibiera premios cuando medita en la palabra de Dios. La mentira, dice, aborrezco. Mira lo que dice aquí, ¿no? La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. O sea que la mentira, hermanos, o sea, lo aborrece pues el salmista porque está en comunión con Dios, ¿no? Y abomino, dice. Abominar es que es algo, por ejemplo, que cuando tú comes, no puede entrar esa comida a ti, tienes que botarlo, ¿no? O vomitarlo. O sea, abominar es eso, ¿no? O sea, no puedes mentir. O sea, es algo que no está de acuerdo, ¿no? A tu persona, ¿no? La mentira, ni en broma. Entonces, eso es lo que dice el salmista. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo, dice, ¿no? Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Miren la consecuencia, ¿no? De los que aman la ley. Uno busca paz, pero mucha paz se tiene, hermanos, cuando dice aquí, mucha paz tienen los que aman tu ley. O sea, que los que no aman la ley de Dios, o sea, no lo practican, no lo aman, no tienen paz, pues no hay paz para aquel que desobedece las leyes de Dios, no hay paz. Pero aquí dice, mucha paz tienen quienes, los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, ni tropieza. Claro, tú no robas, no mientes, no adulteras, no codicias, honras a papá y mamá, y así. Entonces, no tienes tropiezo, pues, ¿qué tropiezo vas a tener, pues, hermano, no? Respetas todas las leyes, ¿no?
Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra, dicen. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Eso lo ha practicado. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Como dice el Señor Jesucristo, si me amáis, si me aman, guarden mis mandamientos. Es en otras palabras, si no me aman, por favor, no guarden mis mandamientos. O sea, lo que vale es, hermanos, obedecer a Dios, pero por amor, no por miedo, no sé, por otras causas, no. Eso, otras causas sería legalismo. Sino ahí el Señor dice, si me aman ustedes, si me aman, entonces obedezcan mis mandamientos, ¿no? Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera, dice, los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Bueno, esos son los textos bíblicos, hermanos, que nos pide leer, lo hemos leído. Y la pregunta dice, no, nosotros entonces, ¿cómo? Ahí dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros? Ahí dice, ¿cómo debemos guardar los mandamientos de Dios, hermanos? ¿Cómo? ¿Y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos? Hemos leído los textos bíblicos, la experiencia del salmista. Hermanos, a ver, ¿qué comentarios pueden tener, hermanos? La lección tiene sus comentarios aquí. Dice, la Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje, andar o caminar, ¿no? Como un peregrino. El peregrino camina, está andando. Entonces la Biblia está describiendo la vida cotidiana, hermanos, que vivimos, ¿no? Vida diaria de fe, dice, como un peregrinaje, caminar con Dios, dice, ¿no? En su senda de justicia. Llevamos una vida de fe, hermanos, al andar en la ley del Señor, como dice Salmos 119. A la luz de su rostro, como dice Salmo 89:15, dice, de ningún modo, dice, son dos caminos diferentes. Y sería muy bueno, hermanos, de repente leer esos textos bíblicos que estamos haciendo mención. Por ejemplo, el Salmo 89:15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, dice. Andará a la luz de tu rostro. Los que aclaman, alaban al Señor, ¿no? De ningún modo son dos caminos diferentes, dice, dice aquí, hermanos. Andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Andar a la luz del rostro de Dios, hermanos, o sea, la presencia de Dios, la mirada de Dios, hermanos, andar así, a la vista de Dios. ¿Qué significa eso? Implica, quiere decir que estás cumpliendo la ley de Dios. O sea, que si estás andando a la mirada de Dios es porque estás cumpliendo la ley de Dios. Está unido, ¿no? Completamente unido, ¿no? No es diferente, dice. Del mismo modo, hermanos, caminar en la ley del Señor implica, ¿no? Buscar a Dios con todo el corazón. Entonces, caminar en la ley del Señor, ¿qué significa, hermanos? Significa que estás buscando a Dios de todo corazón. O sea, que el que camina, está obedeciendo, camina obedeciendo en la ley de Dios, es porque está buscando a Dios de todo su corazón. O sea, quiere decir que el que no está caminando de acuerdo a los mandamientos de Dios, no está buscando a Dios de todo corazón, pues no. Andar por caminos perfectos, hermanos, es otra forma en que los salmos describen la vida recta, ¿no? Como dice en Josué, creo que dice, ¿no?
No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, dice, ¿no? Anda por el camino correcto. O sea, de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces ahí donde Dios va a acudir, ¿no? Te va a ayudar. Conducirse sin tacha, hermano, sin tacha. Describe un sacrificio sin defecto, ¿no? Que es aceptable a Dios. Como dice ahí Éxodo, ¿no? 12:5, ¿no? Éxodo 12:5, que dice ahí, el animal será sin defecto, dice, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Recordemos, hermanos, de que para los sacrificios que se hacían en el santuario terrenal, los animalitos debían ser sin tacha, sin defecto, y debía ser incluso, ahí dice, macho de un año, dentro de las ovejas o las cabras, porque era un símbolo de Jesucristo, porque Jesucristo es intachable, intachable, hermanos. Entonces, aquí está haciendo mención ese texto, pues, ¿no? A lo que estamos leyendo aquí. Sin defecto, que es aceptable a Dios. Del mismo modo, la vida del justo, que es un sacrificio vivo, hermanos, ¿no? Como dice ahí en Romanos 12:1, hermanos, dice así, ¿no? Desde aquí tengo la Biblia en mi mano, ¿no? O en mi celular, aquí lo tengo. Así que, dice, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, hermanos, ruega, ¿no? Por las misericordias de Dios, nos ruega, por favor. Hermanos, como los hermanos que estamos en esta sala Zoom, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, sacrificio vivo, no sacrificio muerto, sacrificio, o sea, así, nos entreguemos así como los sacrificios que se entregaban, ¿no? Nosotros, como un sacrificio vivo, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, entregarse así totalmente a Dios, ¿no? No debe estar manchada, dice, por el amor al pecado. Una vida dedicada a Dios es también un camino perfecto. A eso le llamamos conságrate a Dios, ¿no? O sea, entrégate a Dios totalmente, ¿no? Ese es el camino perfecto, ¿no? Lo que significa que la persona toma una dirección correcta en la vida, que agrada a Dios, ¿no? Que agrade a Dios. Y ahí está lo que hemos leído, hermanos, los Salmos, ¿no? 101, ¿no? 2 vamos a ver aquí, dice, entenderé el camino de la perfección. ¿Cuándo? Cuando vengas a mí, dice el salmista, ¿no? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Integridad, dice el más, ¿no? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea, el ser humano íntegro, ¿no es cierto? Que tenemos esa vida, ese aliento de vida que Dios nos da, y ¿no? El cuerpo, ¿no? O sea, y todo lo que tiene nuestro ser entero, ¿no? Que somos almas vivientes, de forma integral, dice, ¿no? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y no andar en la integridad es que hay una partecita donde estamos haciendo mal. Esa Hermano, partecita a veces dice, no, todavía, yo quiero, me gusta esto, pero sabes que está mal, pues eso entonces quiere decir que no eres íntegro, pues. Aquí el salmista dice, en mi integridad, así en la totalidad, ¿no? Sí, hermano, ¿alguna pregunta? integridad debe significar tanto espiritual como físico también, hermano. En otras palabras, la ley de la salud y con la ley del organismo físico, eso debe ser, hermano. Gracias. Muy bien, claro, hermano, correcto, es que hay leyes también, ¿no? En la parte física, ¿no? Lo cual debemos respetar, como está escrito en la palabra del Señor, ¿no? Integridad es en todo aspecto, ¿no? Mis ojos pondré, dice, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá.
Miren lo que está diciendo, ¿no? La palabra de Dios, Salmo 101:6. Mis ojos, Dios dice, ¿no? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, en los obedientes, ¿no? Fieles. ¿Para qué? Para que estén conmigo, dice. O sea, el infiel no va a estar con Dios, pues, hermanos, ¿no? Solamente los fieles, dice. Dios está poniendo su ojo en los fieles. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y tiene mucha razón, pues, hermano. ¿Cómo vamos a dar testimonio también si nosotros somos los primeros desobedientes al mandamiento de Dios? ¿Qué vamos a decir a la gente? Obedece, le vamos a decir cuando nosotros somos desobedientes. ¿Cómo un padre de familia va a decir a su hijo, hijo, está bien, yo estaré tomando, yo estaré fumando, pero tú no vas a fumar, no vas a tomar? Eso, ¿quién va a hacer caso a eso? O sea, uno para aconsejar, decir una cosa, con autoridad tiene que decir, pues no, porque está practicando, ¿no? Entonces Jesús pues hablaba con autoridad porque él practicaba las cosas que decía, ¿no? Entonces, acá, como estamos leyendo, hermanos, ¿no? Lo que el texto está diciendo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice así la palabra de Dios. Y en el Salmo 18:32 dice, ¿no? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. El salmista acá está reconociendo que Dios le da el poder. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No por mí mismo, sino en Cristo. Él es el que me fortalece, ¿no? Bueno, guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. Está diciendo, hermanos, que guardar los mandamientos de Dios nada tiene que ver, hermanos, ¿con qué cosa? Con la observancia legalista de las normas divinas. De repente, en este caso, hermanos, vamos a poner como ejemplo el pueblo de Israel, los fariseos, que lo clavaron a Jesús pues en la cruz del Calvario, lo rechazaron a su Salvador, ¿no? Entonces ellos guardan pues los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero de forma legalista, como que con eso van a lograr la salvación, con lo que están guardando esos mandamientos. Pero el rechazar a Jesús, que es justamente la fuente de vida, y esa ley que apunta a Jesús, a la fuente de esa ley, lo rechazan, entonces lo que guardan no sirve para nada, pues hermanos, no sirve, ¿no? Entonces, esa es una observancia legalista, ¿no? Está bien, habrá beneficios de no robar, de no mentir. En esta tierra serás prosperado, bendecido, como dice, pero la vida eterna, la salvación, no lo va a poder tener, porque la ley condena al pecador, ¿no es cierto?, a pena de muerte eterna, y solamente somos justificados, hechos justos, porque Jesús ha pagado, y hay que aceptar eso, lo que ha hecho Jesús. Y Jesús Hermano, es pues la vida. Entonces, así uno sería justificado. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? la ley de Dios conduce a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Dónde dice? Gálatas 3:24. Ahí está, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues la ley de Dios tiene un único objetivo, hermanos, de hacernos dar cuenta en qué condición, en qué estado estamos. Los 10 mandamientos, cuando miras, repites, dices, no robarás, pero yo estoy robando, entonces me dices, estás mal, pues estás mal, estás en pecado, mereces morir, estás mal. Y entonces, con la ley no te puedes limpiar el pecado, no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La ley dice, es un ayo que te dirige a Cristo. Y Cristo es el que te limpia con su sangre de todo tu pecado, o sea, pagado por tu pecado. Tú le pides perdón, confiesas tu pecado, Él te perdona, te justifica y te limpia y te hace limpio, ¿no? Entonces, Jesús, entonces, la ley es simplemente, tiene su objetivo la ley, ¿no? Es el carácter de Dios, ¿no? Y ese carácter también deberíamos tener, y de eso estamos estudiando, pues, hermanos, ¿no? Por eso, sin mí, dice el Señor Jesucristo, no podéis hacer, ni siquiera obedecer los mandamientos vamos a poder hacer lejos de Jesús. Si estamos obedeciendo lejos de Jesús, eso se llama legalismo. No sirve eso, ¿no? Dice aquí, al contrario, consiste en un buen entendimiento de la diferencia entre lo correcto
y lo incorrecto y entre el bien y el mal. Bueno, en este Este caso, sector. hermanos, sí, hermana, a ver, Buenos alguien quiere, buenos días, hermanitos. Buenos días. buen día, buen Quien día. ama a Dios guarda sus mandamientos. Acá en Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Amén, hermanito. Amén, amén, Amén. hermana, gracias, hermana. O sea, una conexión íntima, ¿no? La vid con los pámpanos, o sea, Jesús con los cristianos, cuando hay una conexión íntima, esa conexión íntima es, pues, no, que se está observando sus mandamientos. Si no se observa sus mandamientos, no hay esa conexión íntima, ¿no? Con el Señor. Bueno, aquí dice, ¿no? Salmo 111:10, aquí abro aquí, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento, o sea, tenemos buen entendimiento si es que dice, practicamos todos los mandamientos de Dios. Su loor permanece para siempre, dice, ¿no? Entonces, el principio de la sabiduría, hermanos, es el temor de Jehová. El hombre sabio es aquel que teme, o sea, respeta, reverencia a Dios. O sea, no puede hacer un pecado porque teme, pues respeta, no puede transgredir. Entonces, ese es el principio de la sabiduría. O sea, el sabio es aquel que obedece, pues, los mandamientos de Dios. Una persona, habíamos comentado la clase anterior, hermanos, que puede tener muchos conocimientos aquí de este mundo, no muchos títulos también puede tener, pero si no teme a Jehová, no es sabio, pues, no. A los ojos de Dios no valen sus títulos de doctorados y tantos por premio Nobel, lo que sea, no. Entonces, se va a perder esa persona, ¿no? Tendrá conocimientos para esta tierra, ¿no? Le servirá, pero no es sabio, pues, esa persona, ¿no? Es insensato esa persona, por más premio Nobel que sea, ¿no? Si no guarda los mandamientos de Dios. Y una persona que no tiene ni siquiera instrucción de la escuela, de nada, ni siquiera sabe leer, pero obedece los mandamientos de Dios, esa persona es sabia, pues, ¿no? Sabia. Y todos los beneficios que dice aquí de la palabra, las promesas de Dios, se cumplen en esa palabra, pues, ¿no? Pues no confundir la sabiduría con el amplio conocimiento que una persona pueda tener. Entonces, no, tampoco podemos desechar, ¿no? Todo ese conocimiento que pueda tener, bien, bienvenido ese conocimiento, pero lo importante es obedecer los mandamientos de Dios. Y si esa persona que es premio Nobel también obedece los mandamientos de Dios, esa persona es sabia, pues es sabia, ¿no, hermanos? Bueno, entonces, el principio de la sabiduría, por eso el comienzo de la sabiduría, ¿no? La base de la sabiduría es el temor de Jehová, el respeto a Jehová, pues, ¿no? El respeto. Y el que respeta, ¿no? A Dios obedece, pues, sus mandamientos. Y el que no respeta, pues, transgrede los mandamientos, pues, como muchas veces el pueblo de Israel decía, no, nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Y hacían así, se iban a las costumbres, tradiciones, a la idolatría. Bueno, ¿qué más dice ahí, hermanos? En Primera de Corintios también ahí está, dice así, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Miren, el entendimiento, hermanos, la prudencia, para gobernar, incluso ser una autoridad en este mundo, ¿no? Aquí dice, Dios da esto, ¿no? Y es posible gobernar bien guardando la ley de Jehová, nuestro Dios. Sería un gobierno, pues, correcto, ¿no? Donde la población, la gente, nadie miente, nadie roba, prácticamente ya estamos en el Edén. Como hay una universidad, ¿no? Adventista allá en Argentina, ¿no? Como dice, una burbuja, ¿no? En este mundo parece el Edén, y ahí en esta universidad y todo el pueblito que les rodea,
Ahí nadie roba, nadie miente, todos en las tiendas no venden alcohol, ni cigarros, nada. Entonces los periodistas dicen, esto es una burbuja, parece el Edén este lugar, porque ahí practican, ¿no? Los mandamientos de Dios, pues, ¿no? Y están con el Señor Jesucristo. Y eso está ahí en el internet, la burbuja adventista. Busquen, hermanos, y van a ver esa noticia. Bueno, ¿qué más dice aquí? Y abarca a toda la persona, no solamente las acciones externas. Ser, dice, hermanos, sin tacha, guardar los mandamientos de Dios y buscar a Dios con todo el corazón, son actitudes inseparables en la vida, hermanos. Son actitudes inseparables en la vida. O sea, si uno guarda los mandamientos de Dios, pues, hermanos, y busca de corazón a Dios, es intachable, pues no hay de qué reprender a esa persona, ¿no? Es intachable, ¿no? Eh, Como dice el Salmo 119 que estamos estudiando, ¿no? Los mandamientos de Dios son una revelación, hermanos, de la voluntad de Dios. Entonces, los mandamientos de Dios no son una carga, ¿no? Que pone Dios a hacer, no. Es una revelación, nos está mostrando, se está revelando Dios, nos está revelando su voluntad de Dios para nosotros, para este mundo. Nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir en libertad y en paz. Y hermano, tú obedeces los mandamientos de Dios, eres libre, completamente libre, hermanos. Nadie te puede, las autoridades están en este mundo, no te pueden tachar si tú no robas, si tú no mientes, si tú eres una bendición en este mundo, haces todo lo que dice Dios. Más bien las autoridades te van a premiar, ¿no? Te van a decir, qué bien, eres una buena influencia en este mundo. Cuando uno más bien rompe los mandamientos, ahí, ¿no? Eh, eh, Hacen un gasto, ¿no? Para un país, pues no los que desobedecen los mandamientos de Dios, ¿no? Y aquí hemos leído ya este Salmo 119, estos versículos. Dice, el salmista se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios. El salmista se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios, ¿no? Se deleita, pues, ¿no? Y así debería ser, nosotros también deberíamos deleitar. Mucha paz gozan los que aman tu ley, dicen, y no hay para ellos tropiezo. No hay tropiezo, o sea, ¿para quién? Para al que ama la ley de Dios y tiene mucha paz. La imagen del tropiezo representa el fracaso moral, ¿no? O sea, uno no. O sea, un fracaso moral es tropezar, pues, tropezar, o sea, romper el mandamiento de Dios, estás tropezando y fracasas pues, moralmente, ¿no? Claro. Entonces, si tú amas la ley de Dios, no hay tropiezo pues para ti, no, no hay. Como la lámpara, ¿no? Para los pies del salmista, como dice David, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es así, ¿no? La ley de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra del Señor es como una lámpara, pues, y no puedes, ¿por qué tropezar? Estás pues, en la luz, a no ser que estuvieras en la oscuridad. El que está en la oscuridad es, pues, ni conoce la ley de Dios, entonces tropieza por acá, roba, miente por acá, adultera por acá, hace, ¿no? Porque no conoce, pues, está en oscuridad, ¿no? O si conoces un desobediente, está andando, pues, en la oscuridad, porque le gusta la oscuridad, ¿no? Bueno, entonces, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son una lámpara, ¿no? Que nos ilumina por nuestro caminar cotidiano. La palabra de Dios nos protege de las tentaciones, hermanos, como dice ahí el Salmo, pues, ¿no? 119 y el verso 10, ¿no? Que con eso ya vamos a finalizar. Dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. El enemigo puede ponerte trampa, puede ponernos trampas. Pero si nosotros no nos desviamos del mandamiento de Dios, no caemos en las trampas, pues, hermanos. Última pregunta dice, ¿de qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en su vida, hermanos? ¿De qué manera demostró Cristo, que es nuestro modelo, hermanos, el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿no? Encarnado en esta tierra. ¿De qué manera, pues, ha demostrado ese poder que tiene la palabra de Dios? Aunque Jesús es la palabra encarnada, pues, no, hermanos. Y vemos ahí en Mateo 4, 1 al 11, ahí, ¿no?
cómo es que el Señor demostró, el Señor Jesucristo. Y eso es un modelo, un ejemplo, pues, para nosotros. Y hay otra pregunta, dice, ¿qué nos dice esto acerca del poder que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios? ¿Qué nos dice esto acerca del poder, hermanos? El poder aquí, poder que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios. Y entonces, hermanos, aquí en este Mateo 4, pues, es bien conocido estos textos bíblicos. Ahí está, hermanos. Dice, les leo, hermanos, dice así, ¿no? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, hermanos. O sea, se bautizó el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué, hermanos? Para ser, dice, tentado por el diablo. O sea, iba a enfrentarse Jesucristo con el diablo cara a cara, debían luchar. Entonces, ahí en el desierto. Y después de haber ayunado 40 días, miren, para luchar se preparó el Señor Jesucristo. Ayunó 40 días y 40 noches. Lógicamente que tuvo hambre, pues quién no, mira, 40 días sin comer nada, ¿no, hermanos? Ayunando. Entonces ahí, ahora sí se enfrenta con el enemigo, ¿no? Entonces viene pues a él el tentador, el diablo, y le dice al Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios, claro que es el hijo de Dios, pues no tiene por qué hacerle dudar, ¿no? Dice, si eres hijo de Dios, quiere hacerle dudar. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí está la tentación, hermanos. O sea, quiere hacerle dudar de que él es el hijo de Dios. Y si hubiese hecho caso al tentador, ¿no? Hubiese convertido de las piedras en pan, porque él podía hacerlo eso, ¿no? Pero no tenía por qué hacerlo, porque si lo hacía, pues era pecado. Dudar es pecado, la duda es pecado. Entonces el Señor, ¿cómo se defendió de esa tentación, hermanos? Y él respondió y dijo, escrito está. Entonces esa palabrita, escrito está, eso es lo que nos está preguntando aquí. ¿De qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en su vida? O sea, frente a las tentaciones, hermanos, nosotros tenemos que defenderse con un escrito está, ¿no? Con un escrito está. Entonces te pueden decir muchas cosas, hoy vamos a hacer tal cosa, que tú dirás, escrito está, eso no, dice aquí, eso no se puede hacer. Mira, vamos a robar o vamos a mentir, escrito está. Dios dice, no hay que robar, no hay que mentir. Bueno, entonces con un escrito, se defiende el Señor Jesucristo con un escrito está, con la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está escrito en la Biblia, hermanos. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mira lo que hace el diablo. Fácil, lo lleva al Señor Jesucristo ahí a la parte alta del templo, al pináculo del templo. ¿Y qué le dice? Miren la otra tentación. Sigue el diablo, ¿no? Tratando de hacerle dudar de que es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, lánzate, ¿no? ¿Por qué? El diablo usa también la Biblia, hermanos. Dice, el diablo dice también, escrito está. Qué interesante, ¿no? Que el diablo usa la Biblia también. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Está escrito, hermanos. Si tú ves, está escrito eso, no lo que ha usado el diablo. Pero lo está mal usando, pues el texto bíblico, hermanos, ¿para qué? Para hacerle caer en la tentación, para que peque al Señor Jesucristo, que dude de que es hijo de Dios. Y eso el Señor Jesucristo, ¿cómo se defiende? Jesús le dijo, no al diablo, escrito está. O sea, está escrito ahí en la Biblia, pues no. No tentarás al Señor tu Dios. Miren lo que le ha dicho al diablo. No tentarás al Señor tu Dios. No puedes tentarme, ¿no? Al Señor tu Dios le está diciendo. O sea, al Señor Jesucristo le está diciendo. No es al diablo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, miren, al Señor Jesús le muestra, lo lleva primero, ¿no? A un monte alto, desde ese cerro alto, hermanos, le hace ver todos los reinos del mundo y su gloria de todos. Mira, todo eso yo te lo doy, dice, porque el diablo pues se ha apropiado de esta tierra, ¿no? Se cree el dueño, ¿no? Entonces le dice, mira, es de mí y yo te lo doy a ti.
Así que no hay problema, te lo entrego todo. Pero una cosa te pido, le dice el diablo, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, ya, si te arrodillas y me adoras, le dice el diablo, ¿no? A Jesús, yo te doy todo. Entonces Jesús les responde, pues hermanos, ¿no? También, ¿no? Con un escrito está, hermanos. Vete, Satanás, le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, hermanos, el diablo pues le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían pues a nuestro Señor. Entonces, hermanos, ¿de qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en su vida? ¿No? ¿De qué manera? Ahí está, hermanos, en las tentaciones presentó el Señor Jesucristo un escrito está. Mis Por eso, hermanos, hermanos, sí, hermano, a ver, para concluir ya, yo a ver creo si sí, alguien para puede concluir, comentar. hermano, qué interesante, ¿no? Esta parte de la lección de semana. Es muy importante, fíjense que para que nosotros podamos vencer cada día las tentaciones, justamente pedimos que en nuestro corazón Dios guarde sus dichos. ¿Para qué? Para que seamos perfectos en el camino, para que andemos en su ley, para que legalmente podamos nosotros ordenar nuestros caminos. ¿Qué caminos? Nuestras metas, nuestras aspiraciones sean bien conducidas a través de la perfección de la ley en nuestra mente. Entonces, cuando vengan las tentaciones, con un escrito está. Pero ese escrito está, pues, tiene que ser que leamos. ¿Dónde encontramos ese escrito está? En la Biblia. Entonces, mis hermanos, todos los días debemos de leer nuestra Biblia. Debemos entender que la palabra de Dios gobierna todos los días nuestra vida. Es la lámpara en la oscuridad del pecado de este mundo para cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, aquí encontramos esa hermosa reflexión, ¿no? En la cual nosotros le pedimos a Dios que en nuestro corazón, ¿no? Guar- Queremos guardar justamente sus dichos, sus leyes, ¿no? Aquí el salmista pues está viendo de que en ese Pentateuco, en los primeros 5 libros, ahí está la ley. Y si no guardamos esa ley, si no la observamos, sin ser legalistas, ojo, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, vamos a estar confundidos y el enemigo pues va a ser presa de nosotros. Entonces yo creo que el consejo tan hermoso es, para decir un escrito está, es pues estudiar diariamente la Biblia, que permita ordenar nuestros caminos, ¿no? Por eso bien claro dice acá, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo guardar su palabra? Entonces, mis hermanos, ¿y guardar qué significa? No solamente es estudiar, es vivir, es caminar, es hacer acción. Tenemos que cambiar todos los días nuestra vida haciendo acción. Eso es guardar la palabra de Dios. Y con esto, con todo en nuestro corazón, guardemos esa palabra. Mis hermanos, yo creo que entonces para hablar bien con un escrito está, tenemos que vivir ese escrito está para que venzamos al tentador. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. ¿Sí? Siempre recordando que nuestro Señor Jesucristo no dice, nada podéis hacer sin mí. No podemos vencer al enemigo sin el Señor Jesucristo, ¿no? Para estar conectados justamente con el Señor es que meditamos día y noche en su palabra, grabamos en nuestra mente sus mandamientos, así. Eso quiere decir que estamos unidos al Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, con el poder del Señor Jesucristo, con la compañía del Señor Jesucristo, somos más que vencedores, ¿no? Ya no vivo yo, dice, ¿no? El apóstol, sino Cristo vive en mí, ¿no? Lo que hago yo, pues, ¿no? Eso es en el poder del Señor. El Espíritu Santo está haciendo, ¿no? Todas las cosas. Entonces, hermanos, esa conexión que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo es justamente a través, ¿no? De, de que nosotros, pues, estamos relacionándonos íntimamente con el Señor, pues, ¿no? Y de hecho, lo que tiene ese carácter, el Señor Jesucristo, su carácter, ¿no? Entonces se pasa pues a los que estamos conectados con Él, se muestra ese carácter también, pues, ¿no? Y ese carácter es, como Jesús dice, que Él era
manso y humilde, ¿no? Humilde, obediente a los mandamientos de Dios hasta morir en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Estando con Cristo unidos, pues nuestra vida tiene pues esa ética también podríamos decir, ¿no es cierto? O sea, estamos programados, o sea, así, por Dios, o sea, o sea, por esa relación que tenemos con Él, entonces para hacer el bien, para amar también al pueblo. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir a nuestra hermana Manito, Mónica, sí, sí, hermanita. la última pregunta, hermanito. ¿Y qué ocurre con las personas que no cumplen con los mandamientos, hermanito? Hay muchas personas que no quieren guardar los mandamientos de Dios. Bueno, prácticamente yo diría, ¿no? Que si no queremos, conociendo los mandamientos de Dios y no queremos guardar los mandamientos, es prácticamente suicidarse. Pues. Suicidarse, o sea, es seguir en el pecado, pues porque desobedecer los mandamientos de Dios es pecado y el pecado tiene la sentencia de la muerte eterna, ¿no? Entonces, no es una obediencia, hermanos, pues legalista, como ya hemos estudiado, ¿no? Bueno, muchas personas, pero para que uno sea obediente tiene que conectarse en primer lugar no con Jesucristo, con el Señor que da el poder, ¿no? Porque separados de Él, esa obediencia no vale, es legalismo, ¿no? Solamente estando con Jesús, ese es el nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto es eso. Yo voy a poner, dice, voy a escribir mis leyes en tu corazón, en tu mente. No vas a necesitar que alguien te diga, no robes, porque está grabado ya en ti, o sea, a través del Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo te hace dar cuenta que no debes hacer eso. O sea, cuando viene la tentación, el Espíritu Santo te dice, eso no tienes que hacer, porque está grabado. Ese es el nuevo pacto, pues, hermanos, ¿no? Está Hermano, grabado todo. Sí, 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 hermano. ¿Alguna está pregunta? grabado donde en Hebreos 8:10 y 10:16, ahí mismo, dos sitios grabados en donde, en la mente, el corazón. Ahora, el que no quiere obedecer, ¿quién puede excusarse con mil cosas y no va a poder? Pues, no va a poder, no puede. El Espíritu Santo al Espíritu Santo lo ha odiado y no puede el Espíritu Santo entrar en esa persona para obedecer, hermano. Gracias, hermano. Hermano Celso, ¿tienes el texto? El texto puedes leerlo, de repente, pues repite, ¿qué texto has dicho? Hebreos. Hebreos 8:16, 8, 8:10 primero y enseguida 10:16. Ahí está, hermano. Eso también entra Ahí, a Jeremías 31:33. También son ahí está, tres. ya. Gracias, hermano. Voy a leerlo. Aquí está en la pantalla, hermanos. La alianza, o sea, el pacto, ¿no? Que haré con Israel, o sea, en este caso con la iglesia, después de aquellos días, será esta, dice el Señor, ¿no? O sea, el nuevo pacto, ¿no? Pondré mis leyes en su mente, dice, miren Dios lo que está diciendo. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse, ¿no? Para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, pues, desde el más pequeño hasta el más grande. Así dice, miren, hermanos, la palabra de Dios, es la versión Dios habla hoy, ¿no? Y en la Ahora, versión, hermano, traducción, 10. ajá, y dice ahí, por eso este será mi nuevo pacto, en la versión, ¿no? De la traducción lenguaje actual, dice, por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel, ¿no? O sea, con la iglesia. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será, les juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Ah? Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y así continúa, hermanos. Entonces ahí están las diferentes versiones, hermanos, respecto a este nuevo pacto, ¿no? Aquí yo lo tengo marcado. Reina Valera dice así, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con la iglesia, ¿no?
Después de aquellos días, dice el Señor, o sea, es para nuestros días, ¿no? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice, ¿no? Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, hermanos, ha dado pues por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, dice, está próximo a desaparecer. O sea, el viejo pacto, hermanos, pues es pues aquello que estaba escrito en 2 tablas de piedra exterior, pero ahora esos mandamientos ya no están escritos en 2 tablas de piedra. Dios mismo lo escribe en nuestro corazón, es un nuevo pacto. Es lo mismo, ¿no? Pero solamente que no está afuera. Los mandamientos de Dios ahora, hermano, está dentro del corazón. Y eso es lo que nos guía, pues, ¿no? Al que está en este nuevo pacto, ¿no? Porque Dios lo ha escrito, así como lo ha escrito con su dedo en 2 tablas de piedra, con el Espíritu Santo lo escribe y nos programa. De esa manera, no podemos mentir, pues no podemos robar, no podemos. Y no necesitemos que alguien nos diga, hoy es sábado, hay que ir a la iglesia, que esto. No, porque está escrito en ti, ya ese es tu hábito. Entonces, eso es el nuevo pacto. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar mañana estudiando. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Hermanitos, vamos a orar entonces. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Damos gracias, mi Señor, porque usted pone en nuestro corazón no solamente sus leyes, mi Señor, también pone en nuestro corazón el deseo de estar aquí para buscarle a primera hora. Damos gracias, mi Señor, porque su Santo Espíritu sigue trabajando en nosotros, mi Señor. Aún tiene paciencia y misericordia de nosotros. Padre bendito, le queremos rogar, le queremos suplicar, mi Señor, que todo lo que aprendemos cada día, mi Señor, podamos ponerlo en obra y práctica, que podamos glorificar su nombre, mi Señor, cada vez, que podamos, mi Señor, mostrar a otros todas estas cosas también para que ellos le amen, Padre bendito. Mi Señor, a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, mi Señor, pero nos equivocamos. Le queremos suplicar, mi Señor, que usted nos ayude, Padre bendito, que nos ayude a escudriñar allí en nuestros corazones, Padre amado, cuando hemos pecado, para poder arrepentirnos, mi Señor, y estar a cuenta delante de usted. Que podamos guardar sus dichos tal cual usted quiere, mi Señor, en nuestro corazón, Padre bendito, y andar en ellos, Padre amado. Señor Santo, esta hora en que nos retiramos a nuestros quehaceres, le suplicamos que usted nos acompañe, Padre amado, que podamos, como dije antes, andar en sus caminos y no apartarnos de ellos, mi Señor, que podamos escuchar nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo, hablando en nuestro corazón, mi Señor, para no caer, Padre bendito. Ayúdenos, mi Señor, a hacer lo bueno delante de sus ojos. Lo rogamos, Padre, sabiendo que no merecemos nada, en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, Bendiciones. hermanos.